funcionamiento de una prueba de polígrafo depende de qué tipo de prueba estamos utilizando. Pero normalmente, una prueba de polígrafo tiene los siguientes pasos. En primer lugar, la persona examinada tiene que firmar un documento donde dice que se somete de forma voluntaria a la prueba del polígrafo. Sin ese documento, sin la aprobación voluntaria de la persona, la prueba no se puede hacer. En segundo lugar, el poligrafista normalmente recoge información de la persona, datos personales, y también explica los pasos de la prueba y el funcionamiento del polígrafo. En tercer lugar, la persona explica el caso, dice por qué está ahí, da su declaración con respecto al asunto investigado. Después de esa fase, ya con toda la información en posesión del poligrafista, el poligrafista elabora las preguntas y conecta a la persona al polígrafo. Y de esta forma va a recolectar y registrar la actividad fisiológica de la persona a las preguntas de la prueba de polígrafo. Después de haber analizado y registrado los cambios fisiológicos o la actividad fisiológica de la persona, el poligrafista tiene que analizar los gráficos obtenidos de esa recolección de información para poder, de esa forma, obtener una opinión y poder dar un resultado. Y finalmente, toda esta información recolectada tiene que ser elaborada o redactada en un informe escrito. Y en ese informe, el poligrafista recopila la información y también pone el resultado y la opinión profesional del poligrafista. Estos son los pasos y el funcionamiento de una prueba de polígrafo. ¿Todavía tienen dudas o preguntas? Pues hemos creado diferentes vídeos para responder las preguntas más frecuentes que nos hacen. Si por si acaso no encuentran la respuesta a su pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico al email que podrán encontrar más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias.